bendiga, Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí en esta gloriosa amanecer, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo estoy amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro catecismo de fe y el episcopal que tenemos hoy. Lo vamos a estar ejercitando en algún ejercicio espiritual que nos va a ser de sumamente importancia para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de las menorá del Señor, que nos habla de ese candelero del Señor, que siempre es parte de la presencia del Señor, que ilumina el pueblo judío y que es un símbolo patrístico del pueblo judío. Y vamos a hablar acerca de estos, que es algo muy especial. Hermanos, la Madre Teresita de Jesús nos dice que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Juan que él quitará el candelero de los jebuseos y de los nicolaitas y los pasará delante de la iglesia y lo colocará del frente del altar como una antorcha encendida siempre y como una luminaria para que ilumine la iglesia y el pueblo de Dios, el pueblo judío, que es un pueblo judío que siempre ha vivido su tradición y ha vivido sus creencias culturales y es parte de la vivencia del pueblo judío. Entonces, hermano, la Madre Teresita de Jesús nos dice que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Juan que él quitará el candelero de los jebuseos y de los nicolaitas y lo pasará delante de la iglesia, colocándolo enfrente del altar como una antorcha encendida y como una luminaria que lo ilumina siempre, Cuando hablamos del candelero, aquí el candelero tiene un símbolo patrístico y patriótico en lo que es la vida del pueblo judío y también de la vida de la iglesia y de la vida de la iglesia, y según la tradición, la palabra calendero aquí en el latín es menorá. La menorá es el soporte donde se pone la brasa ardiente o se pone la mecha encendida para iluminar todo lo que están bajo casa. Eso es una costumbre que el pueblo judío ha llevado de los siglos y lo tenían, no lo ponían debajo del almud, sino lo ponían encima del hogar, para que todo el que entre sea iluminado por esa luminaria. Es decir, que esa menorá es un soporte del pueblo de judío también, de su creencia, y aparte de ser un soporte, también es una protección que trae claridad y paz a toda la casa y el hogar judío. Trae claridad y paz. Entonces, el mismo Espíritu, cuando la Biblia dice, cuando la Madre Teresita de Jesús nos dice que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Juan que quitará delante de los jebuseos y los nicolaitas el candelero y lo pasará delante de la iglesia y lo pondrá en el altar colocado al frente como esa antorcha encendida y luminaria. Cuando la Madre Teresita nos dice esto, está hablando que el Espíritu Santo, porque los nicolaitas llevaban una fe y una doctrina no al orden de Dios, porque ellos se creían, eran personas materialistas y se creían poderosos y ricos en su costumbre y su creencia que ellos vivían. Y cuando el Espíritu Santo le dijo esto a Juan, que quitará el candelero, está hablando que quitará la menorá. Y quitar la menorá es quitar el soporte al pueblo judío, quitarle la claridad, quitarle la transparencia, la paz, que es parte de la divina presencia del Señor que se revela en un hogar. Y la misma misericordia del Señor se revela en ese hogar por medio de esa menorá o de ese candelero. Y esa palabra candelero aquí en el latín es menorá, que todo el pueblo judío la usa en su hogar y también la usa en la iglesia como un símbolo patrístico de la iglesia y del pueblo judío. Pero el Espíritu Santo quitará el candelero de los jebuseos y los nicolaitas. Eran personas materialistas, eran personas que tenían otra costumbre, pero también eran parte de la congregación eclesiástica. Y nos dice también que esa menorá y esa antorcha se da colocada en el altar de la iglesia, de la iglesia, y que sirve como una antorcha y una luminaria encendida para que avive el fuego de la iglesia, traiga paz, claridad
y se mantenga la iglesia llena de fervor, amor y servicio. Se mantenga llena de fervor, amor y servicio. Tres puntos principales que aquí la Madre Teresita de Jesús nos dice. Que esa iglesia de Efesio y Esmirna era una iglesia que se adoraba a Dios, pero Dios la veía por su obra. Pero que esa iglesia será una iglesia también fervorosa, llena de amor y servicio, llena de amor, servicio y obra. Y la iglesia no puede ser apagada, el fuego de la iglesia no puede ser apagada, sino mantenerse siempre el fervor y el servicio de la presencia del Espíritu Santo que aviva la fe ardiente en la iglesia, la aviva y aviva a todos los hermanos, y que el altar, la presencia del Señor en el altar se mantenga encendida. Es decir, lo que dice el apóstol Juan aquí es que esta iglesia que mantiene el candelero puesto encima del altar, como esa luminaria y esa antorcha encendida, ese candelero va a traer mimos, va a traer un fuego avivador dentro de la iglesia, y que va a avivar el fuego de la iglesia. Y no tanto eso, que va a llenar la iglesia de fervor, amor, paz y servicio. Y la iglesia no se puede apagar el fuego del fervor, del servicio del Espíritu Santo, sino avivar su presencia siempre en el altar, avivar su presencia siempre en el altar, porque esa presencia, ese fuego en el altar siempre va a traer ese soporte, ese calentamiento. Y ese calentamiento es parte de ese avivamiento que trae el Espíritu Santo a nuestra propia vida, Entonces, hermanos, mi abuelita siempre decía que debemos caminar de mano del Señor y con la obra redentora del Espíritu Santo, y añadiéndoles simpatía a la virtud, y a la virtud conocimiento y dominio propio en ese poco esfuerzo que nos da, Siempre mi abuelita decía esto, y lo dicen todos los santos también, que debemos caminar de mano del Señor y también de la obra redentora del Espíritu Santo, añadiéndole simpatía a la virtud, y a esa virtud añadiéndoles conocimiento y dominio propio, y un poco de esfuerzo. Un poco de esfuerzo aquí es que, hermano, que debemos esforzarnos, porque si la iglesia de Efesio y Esmirna fue reconocida por su labor, por su obra, y a pesar que fue reconocida por su labor y su obra, el Señor reconoció también algunas cosas, detalles malos que había sobre esa iglesia, pero debemos esforzarnos de la mano redentora del Espíritu Santo y del Señor, y hacer un poco de esfuerzo, añadiéndole simpatía a la virtud conocimiento y también dominio propio, que es parte de la acogida del Espíritu Santo y del amparo, de la acogida del Espíritu Santo y del amparo. Hermano, el Espíritu Santo siempre acompañó al apóstol Juan en toda su labor y obras ministerial, diseminándolo y diciéndole: yo he visto tus obras y tu fervor, y también tu servicio y tu esfuerzo, y tu arduo duros trabajos, y te ha mantenido en el primer amor como un siervo fiel, sirviente del Señor, sin tolerar la insensatez de la doctrina de los nicolaitas y de los jebuseos. Es decir, que aquí el Espíritu Santo siempre, hermanos, nos dice la Madre Teresita de Jesús, que acompañó al apóstol Juan en toda su labor y obra ministerial, diseminándolo y diciéndolo que yo he visto la obra y tu fervor y también tu servicio y tu esfuerzo y tu arduo trabajo, es decir, y que te ha mantenido siempre en ese primer amor como un siervo fiel, sirviente del Señor, y que no tolera la insensatez de la doctrina de los nicolaitas y de los jebuseos, porque el Espíritu Santo se mantenió siempre acompañándolo al apóstol Juan en su labor, en su trabajo, porque era un hombre con una destreza en la obra del Señor y en el servicio del Señor.
Era una persona diseminada con destreza en servirle en la obra del Señor y con esfuerzo. Y que parte de esa obra del Señor que he visto, el Espíritu Santo he visto en la vida de cosas, el Espíritu Santo trata de como alegrar a Juan, al apóstol Juan, en esa obra, y le dice: yo he visto tu esfuerzo, he visto tu arduo trabajo, he visto tu fervor, tu servicio, y has premiado por eso y te ha mantenido en ese primer amor como un siervo fiel y sirviente y que no tolera la insensatez de la doctrina de los jebuseos y de los nicolaitas. Pero Juan se mantuvo fervientemente con ese arduo trabajo, trabajando en la obra del Señor, a lo que el Señor lo ha encomendado y lo ha llamado a cumplir esa misión. Y todos los apóstoles, los santos y todos vinimos a esta tierra a cumplir un plan y una misión del Señor, a cumplir con esa convocación de ese llamado del Señor y a cumplir con esa misión para que el Señor no cosa. Pero este calendario aquí es parte de la presencia del Señor. Y cuando el Señor dice que le quitará el candelero a los nicolaitas y a los jebuseos, está diciendo que el Señor quitará ese soporte, quitará la claridad, la transparencia y quitará esa luminaria de los nicolaitas y de los jebuseos. ¿Por qué? Y lo pondrá en la iglesia de Esmirna, que era una de las iglesias que el Señor la miraba y era mirada por la obra que hacía, pero también tenía algunos defectos. Y el Señor es parte de todo este compromiso. Entonces, ese fuego y ese avivamiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia de Esmirna se dio mediante el esfuerzo que hacía el apóstol Juan y mediante el acompañamiento del Espíritu Santo y ese arduo trabajo al conjunto del Espíritu Santo. Y Dios había visto el primer amor de Juan en la iglesia. En la iglesia, tanto también la iglesia de Tatida, era una iglesia también que también tenía mucha maldificencia, y también los peregrinos de aquella época también eran personas que tenían riqueza y se creían poderosos y tenían mucha dificultad, y a veces se burlaban de la doctrina y se burlaban también de los fieles. Pero Juan, el apóstol Juan, no les toleró el pecado, ni su doctrina de insensatez, sino que lo amonestaba mediante la fe y las palabras, y mediante con la presencia divina del Espíritu Santo, que le daba esa palabra de mansedumbre para tratar a esa persona con mansedumbre, porque era una doctrina de insensatez que llevaban los nicolaitas y los jebuseos. Entonces, hermanos, Juan siempre se encaminó, y así nosotros debemos caminar de las manos del Señor y también de las manos de la obra redentora del Espíritu Santo, que nos guíe, no disemine en todo lo que es la obra redentora de la iglesia, y mantener el avivamiento del fuego del Espíritu Santo como una antorcha encendida. San Ignacio decía que el candelero tiene 7 ramificaciones. San Ignacio decía que el candelero tiene 7 ramificaciones que sirven de luminaria para la iglesia y para el pueblo judío, y que revelan la externa misericordia del Señor, su amparo y acogimiento. Y ese candelero no se ponía debajo del árbol, sino encima del hogar, para que todo lo que entren bajo casa sea alumbrado por medio de ese candelero, y también por su buena obra. El Padre también lo iba a glorificar por su buena obra. Entonces, San Ignacio nos decía que ese candelero tiene 7 ramificaciones. Hay algunos que tienen 8, hay algunos que tienen más también, pero son 7 que llevan 7 ramificaciones que sirven de soporte para poner la brasa encendida, ardiente ahí. A otro le dicen mecha encendida, para poner la mecha encendida para iluminar y que todo lo que están bajo casa quede iluminado por la luz y la claridad, y que la buena obra de ellos también se vea delante de Dios Padre y sea glorificada
también. Pero San Ignacio decía que nos sirve, ese candelero sirve como luminaria para la iglesia y también para el pueblo judío, que el pueblo judío vivía también sus ramificaciones. La palabra decimos que candelero aquí, la palabra decimos que candelero aquí es menorá, menorá, menorá. Y cada menorá tiene una ramificación a donde se pone una mecha encendida, es decir, un brasero encendido para iluminar. Entonces, esa menorá revela la eterna misericordia del Señor, su amparo también y su acogimiento para el pueblo judío, también para la iglesia, y que no se pone, los judíos lo llevaban como tradición y costumbre, y no se ponía debajo de un árbol, no, se ponía encima del altar, o se ponía, los judíos como llevaban su costumbre y su tradición, lo ponía encima del hogar, para que todo el que entre sea iluminado por él y sea visto por Dios Padre, y su obra también sea glorificada. Es decir, que esa ramificación de ese candelero, cada una tenía 7, y se ponía 7 mechas, es decir, siete brasas ardientes para iluminar todo el hogar. Eso era una costumbre antigua, y la Biblia dice, el pueblo judío llevaba eso como tradición, como costumbre, y lo ponía en su iglesia, lo ponía en su casa, también en su hogar, y lo ponía en todos los lados, el pueblo judío. Pero eso revela la eterna misericordia del Señor, su amparo y su acogimiento, y que cada ramificación de esa menorá lleva una mecha encendida. Esas 7 ramificaciones llevan una mecha encendida. Una mecha encendida, y cada mecha tiene un significado. Tiene un significado de ese trío pascual, el trío pascual, y era una costumbre del pueblo judío que llevaba eso como tradición, que revela la eterna misericordia de Dios, su amparo y su acogimiento, y también la divina presencia de Dios que trae luminaria a su hogar, a su casa, y todos son acogidos por medio de esa luminaria y de ese candelero, es decir, de esa menorá. Entonces, hermanos, cada ramificación tenía que tener una mecha encendida, revelando la eterna misericordia del Señor, y el trío pascual. Esa vela del trío pascual, cada vela tenía un significado, tenía un color, era colorida con un significado, y eso tenía un símbolo en el pueblo judío que lo llevaba. Y no tanto la menorá se ponía en la iglesia, no, también se ponía dentro del hogar, como una costumbre ya acogida por el pueblo judío, Entonces, hermanos, los jebuseos y los nicolaitas también eran personas creyentes que pertenecían a la iglesia de Efesio y Esmirna, y convivían con una doctrina fría, y eran ricos y poderosos esa gente, pero tibios espiritualmente, de alma, y con una pereza espiritual, de flojera, debilidad y fragilidad. Pero ellos se creían poderosos, ricos. Ellos tenían la doctrina del Señor y la iglesia como algo minotarios, como algo menos. Y el Señor dice, la Escritura dice, que el Señor no podemos al Señor tenerlo por menos, ¿no? Que también, como si nosotros también rechazamos al Señor, el Señor también nos rechaza a nosotros. Pero ellos, como eran ricos, poderosos, y llevaban su tradición y su costumbre, ellos vivían entre el pueblo, pero no creían tanto así en la doctrina del Señor y en las palabras del Señor, y se creían poderosos, pero eran personas tibias espiritualmente, y tenían su alma llena de pereza y espiritual, flojera, debilidad y fragilidad. Tenían muchas, los jebuseos, los nicolaitas. Mira las palabras jebuseo, gente que creían serse la mayor estirpe de la sociedad, y eran gente creyente, que eran creyentes, después de decir creyentes, pero que pertenecían a la iglesia de Efesio y de Esmirna, pero tenían su creencia a su acomodo, a su apojo, a su acomodo, tenían su creencia a su acomodo, y convivían con esa doctrina fría, y servían al Señor así con su debilidad y flojera espiritual y pereza, pero se creían ricos y poderosos, y el Señor le llamó a ellos ustedes lo que son unos pobres, desventurados, ciegos, miserables. El Señor le llamó a ellos porque ellos se creían los poderosos, y tenían al Señor como menos. Ellos confiaban más en su poder, en su riqueza, y
y en su autoría que ellos tenían en dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad. Entonces, hermanos, la pereza espiritual da flojera y debilidad y fragilidad al hombre de Dios. No podemos ser personas como los jebuseos, los nicolaitas, que tenían una doctrina diabólica del demonio, que lo dice el apóstol Juan, de demonios. Entonces, hermanos, debemos seguir la fragilidad y la caridad del Señor, siempre ser humilde, tratar de llevar siempre el mensaje del Señor y de tratar de que el Señor nos acoja a nosotros y seamos personas de acogimiento al Señor, hermanos. La Sagrada Escritura nos dice que el nuevo creyente no debe ser flojo, sino ser fuerte y tener carácter de sí mismos en el camino de la fe, hasta llegar a la estatura de ese varón fuerte y perfecto, vigoroso y sagaz, teniendo plena confianza de sí mismos y seguridad, teniendo plena confianza de sí mismo y seguridad. El nuevo creyente no puede ser flojo, hermanos. La Sagrada Escritura lo dice. Ser fuerte, tener carácter, honrar las cosas de Dios, la doctrina de Dios, las palabras de Dios, recibirla sin insensatez, recibirla. Entonces, hermanos, un nuevo creyente que es flojo es un nuevo creyente que demuestra debilidad, demuestra flojera y demuestra fragilidad. Un nuevo creyente tiene que mantenerse su carácter y demostrarse fuerte de sí mismos, tener dominios propios en el camino de la fe, hasta llegar a la estatura de ese varón fuerte, perfectos, vigoroso y sagaz. La Escritura nos dice que ese nuevo creyente así tiene que tener plena confianza de sí mismo y seguridad. Y la Biblia nos dice que los hijos de la tiniebla fueron más sagaces que los hijos de la luz. Los hijos de la tiniebla fueron más sagaces que los hijos de la luz y no reconocieron la obra del Señor y ese arduo trabajo que se hace dentro de la iglesia, y que el Señor ve ese primer amor ferviente, fervoroso, de servicio, esfuerzo en la obra ministerial, y el Señor premia esto. Por eso el Señor le dijo: le quitaré el candelero a los jebuseos y a los nicolaitas, los quitaré. Lo que el Señor está diciendo ahí: quitaré su soporte, su claridad, mi presencia la quitaré delante de ellos y la pondré y la colocaré en el altar de la iglesia. Es decir, porque ellos se fueron detrás de las cosas paganas del mundo, hermanos. De la cosa pagana del mundo, hermanos. No debemos ser personas tibias espiritualmente, ni de alma perezosa espiritualmente, dejar la flojera y la debilidad y la fragilidad a otro lado, porque lo que convive con doctrina fría y tibia no llegan a cosas buenas y siempre termina abandonando al Señor, Decimos, hermanos, que la Sagrada Escritura nos dice que el nuevo creyente no debe ser flojo, sino ser fuerte, tener carácter de sí mismos en el camino de la fe, hasta llegar a la estatura de ese varón fuerte, perfecto, vigoroso y sagaz, teniendo confianza de sí mismos y plena seguridad, porque la Biblia nos dice que los hijos de la tiniebla fueron más sagaces que los hijos de la luz, hermano. Aquí el nuevo creyente tiene que demostrarse fuerte, sin debilidad, sin flojera, y tener plena seguridad de sí mismos y confianza en sí mismo, y ser sagaz. La Biblia dice que las de la tiniebla fueron más sagaz que los hijos de la luz. Ser personas sagaz, fuerte, hermanos. Los nicolaitas eran personas perezosas, frágil y débil, y escatimaban todo lo que tenían que ver con los actos doctrinales de la fe, y eso le enfrojecía el alma a todos ellos, abrumando su rostro, y se sentían avergonzados de su fe y doctrina colectiva, Pero esta gente, los nicolaitas y los jebuseos, escatimaban todo y eran personas perezosos, frágil y débil,
y escatimaban todos lo que tenía que ver con actos de doctrina de fe, escatimaban todo, y eso le daba flojera en el alma. Le daba flojera en el alma y la abrumaba su rostro también. Porque aquí el único que le da sentir a nuestra vida es Señor, al Señor. Y a ellos sentirse con el alma abrumada, se sentían avergonzosos de su fe y de su doctrina colectiva. Y eso traía aburrimiento a su vida diaria, porque no aprendieron a obedecer al Señor, al Señor que los más esenciales, y a ellos escatimar todo, esos actos de doctrina de fe. El apóstol Juan lo dejaba y le decía: ustedes son hijos de Satanás, y ustedes han entronado a Satanás en sus rostros, porque ustedes son unos de buenaventurado, débil, desnudos y pobres, miserables y ciegos, que a los buenos le dicen malos y a los malos le dicen buenos. Ustedes son unos desventurados. Eso le dice el apóstol Juan a ellos. Entonces, el Espíritu Santo vuelve a recalcarle al apóstol Juan: yo he reconocido tu buena obra y tu arduo trabajo, y que va de la mano del Señor, y que eres muy caliente y no tibio ni frío, porque si eres tibio y frío, yo te abandonaré y te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dice el Señor. Aquí vemos que el Espíritu Santo vuelve a recalcarle al apóstol Juan. El Espíritu Santo vuelve a recalcarle al apóstol Juan, y le dice: yo he reconocido tu buena obra y tu arduo trabajo, y que va de la mano del Señor y de la obra redentora del Espíritu Santo, y que eres caliente y que no eres tibio ni frío, porque si eres tibio y frío, yo te abandonaré y te vomitaré, dice el Señor. Entonces el Espíritu Santo sigue recargándole a Juan estas palabras, y estas palabras a Juan nos llena de santificación, porque el Espíritu Santo le hace ese reconocimiento a Juan, que él se ha forzado en la obra de Dios, y es el galardón que todos tenemos cuando nos esforzamos en la obra del Señor. El Señor nos va a galardonar y nos va a coronar en aquel día final. Por cuanto eres caliente, no tibio y frío, dice el Señor, yo te abandonaré y te vomitaré, dice el Señor. Pero el Espíritu Santo le sigue recordando a Juan, se lo sigue recordando a Juan: yo he reconocido tu buena obra y tu arduo trabajo, y que va de la mano del Señor y de la obra redentora del Espíritu Santo, y que no eres caliente, y que eres caliente y no tibio y frío, porque si eres caliente y tibio y frío, yo te abandonaré y te vomitaré, dice el Señor. Dice el Señor. Los jebuseos y los nicolaitas, ellos decían que eran ricos y que no tenían necesidad alguna, y que el Señor le dijo a ellos: ustedes los que son unos desventurados, pobres, ciegos, miserables, que andaban desnudos en otro tiempo, ustedes los que son unos desventurados, ciegos, pobres y miserables, y que andaban desnudos en otro tiempo, porque ellos le decían al pueblo, a la iglesia, al Señor, le decían que ellos son ricos, que no tienen necesidad alguna, y el mismo Señor se encargó de decirle por boca de Juan, del apóstol Juan: ustedes los que son unos desventurados, pobres, ciegos, miserables, y que en otro tiempo andaban desnudos, y ya que el Señor lo ha cambiado, lo ha limpiado, le ha dado riqueza, ustedes ha deaventurado el cristianismo, ha deaventurado la doctrina de la fe del Señor. Ustedes los que son unos desventurados, y nos dice la Escritura, hermano, como está escrito, que los hijos de la tiniebla fueron más sagaz que los hijos de la luz. Hay gente que no reconoce que los hijos de la tiniebla fueron más sagaz que los hijos de la luz. Y el Espíritu Santo siempre acompañaba a Juan y lo diseminaba en toda esa obra que Juan hacía, y le daba el reconocimiento. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos que vaya a la parte de abajo, comente, publique, y estamos pendientes a todos tus comentarios.